Gas. Bienvenidos a Imagina TV, el podcast de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACYT. En cada episodio podrán conocer a las personalidades del mundo científico, tecnológico y de innovación de Panamá. Hoy queremos presentar a una persona que ha marcado una gran diferencia en el ámbito de la salud, la ciencia y la innovación de nuestro país. Un médico pediatra e infectólogo que ha dedicado su vida a la investigación, la formación de nuevos profesionales y al impulso de proyectos que transforman la sociedad a través del conocimiento. Su liderazgo ha sido clave en el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología nacional. Y hoy, con gran honor, revelamos su nombre, el Dr. Eduardo Ortega Barría, actual secretario nacional de la CENACYT. Doctor Eduardo Ortega Barría, bienvenido a Imagina TV, el podcast de la CENACYT. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Reyes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial del mes de la patria, noviembre, doctor Ortega. Dicho esto, arrancamos nuestro podcast queriendo conocer al ser humano detrás del científico. Cuéntenos, ¿quién es Eduardo Ortega Barría? ¿Cómo se describe como persona y como panameño? A ver, tengo que comenzar con lo que siempre comienzo, ¿no? Soy chorrerano, egresado de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez, pública, y eso es importante porque creo que la educación pública marcó un derrotero muy importante en la formación de nuestro país. Un adolescente en aquella época muy apasionado por servir a su país, comprometido con Panamá, pero muchos años lejos de Panamá. Viví 28 años fuera del país, salí por primera vez en mi vida y me subí a un avión para ir a estudiar a México, y creo que vivir fuera del país me ayudó mucho porque tuve que adaptarme a una cultura diferente, conocí otro tipo de personas y aprendí a valerme por mí mismo y autogobernarme y ser responsable, pero siempre conectado a ese cordón umbilical que los panameños casi nunca perdemos. Aunque salgamos y estemos muy lejos, siempre tenemos como el retrovisor puesto hacia Panamá y regresar. Así que muy comprometido con mi familia también, ¿no? Porque mi padre era un mecánico, mi madre una ama de casa, y ambos muy comprometidos con la educación y con una familia muy nuclear, ¿no? Donde era importante los valores familiares que nos inculcan aquella época que todavía el día de hoy. Así que creo que esa formación familiar que también recibí en la escuela, yo tuve la fortuna de ir a una escuela secundaria con un grupo de profesores muy comprometidos con el país, pero también con la comunidad y con la sociedad chorrerana, y ellos me inculcaron mucho la responsabilidad de estudiar, ser responsable, pero ser socialmente comprometido. Y tuve la fortuna también de ir a la escuela con un grupo de jóvenes muy comprometidos con la chorrera y muy comprometidos con el estudio, muy inquieto. Tengo que reconocer que mi adolescencia fue una adolescencia bastante inquieta, pero todos en un pueblo como La Chorrera nos organizábamos para tener un club social, hacer labores en la comunidad, ir a la feria de La Chorrera, pero siempre como muy comprometidos. Así que creo que soy producto de lo que se vivía en aquella época, en lo que sería lo que creo que los capitalinos alguna vez decían de aquel lado del Puente de las Américas. Correcto. Dicho esto, doctor Ortega, ¿qué lo motivó a estudiar medicina y adentrarse al mundo de la investigación en salud? Yo creo que en parte esto viene desde la casa, ¿no? Mi madre, que nos tuvo muy jóvenes y que no tuvo oportunidad de finalizar su escuela secundaria, siempre tuvo la aspiración de que nosotros somos tres. Yo soy el hijo del medio. Mi hermana mayor siempre fue muy distinguida en sus estudios. Yo no era tan bueno realmente en la escuela como ella. Lo que más me atraía a mí eran las ciencias naturales, la química. Había otras materias que se me hacían extremadamente difíciles, como la física, y el arte era un desastre. Era incapaz de dibujar algo que tuviera una forma que alguien pudiera identificar que yo estaba tratando de dibujar. Pero tuve unos profesores muy interesantes
mi profesora de química, mi profesora de ciencias naturales, me inspiraron muchísimo. Y bueno, cuando tú vives en un área suburbana, rural, y tienes contacto con la naturaleza, y sales y esa naturaleza te cautiva e intentas entenderla, entonces comienzas como a familiarizarte e interesarte en entenderla, ¿no? Y creo que nace en parte de mi hogar, en parte de los profesores de la escuela, el laboratorio de química, las ferias que son importantes, de ciencias, que realizábamos las competencias entre las escuelas. Eso me fue motivando un poco, ¿no? Inquieto que era, estaba indeciso en algún momento entre química y medicina, pero yo creo que la parte médica me acercaba mucho a esa parte humana que la química probablemente no tenía, y creo que me fui inclinando por esa parte médica. Salí a estudiar a México y estuve 11 años en México, y te soy sincero, responsable como era por la necesidad de cumplir el compromiso personal y familiar, me gradué con muy buenas calificaciones, pero me enamoré de la medicina cuando me gradué. Cuando yo me gradué y tuve mi primer contacto con los pacientes que te visitaban, ya sea en el consultorio, haciendo mi internado en México, y descubrí el poder que tiene la medicina, la habilidad de curar personas, la satisfacción de ayudar a las personas, y fue cuando yo me di cuenta que había escogido la carrera adecuada, y entonces decidí realmente seguir formándome. Regreso a Panamá, estuve en Colón haciendo mi internado parcialmente, después en el complejo, pero me enamoré de Changuinola en mi segundo año de internado, ¿no? Voy a la región de Changuinola y estuve 9 meses en la isla de Bocas del Toro, y esa mezcla cultural que tiene Bocas del Toro, afropanameña, hispana y también indígena, me encantó. Ahí ver a los pueblos indígenas, ver a las personas que cultivan el banano, interaccionar con personas que no entienden tu lenguaje, ver la desnutrición, un poco la pobreza. Descubrí que me encantaba la pediatría, ¿no? Que yo quería ser pediatra, pero además quería estudiar cómo el trópico y las enfermedades tropicales afectan a las poblaciones que viven en nuestro país. Qué interesante esto que nos comparte, doctor Ortega. En este caminar, ¿tiene alguna vivencia que haya podido, una vivencia en particular que le haya impactado en su vida universitaria, por ejemplo, o en su vida haciendo su internado como médico? ¿Alguna experiencia que nos quiera compartir? Hay muchas, ¿no? El reto de querer aprender fue muy importante para mí. Yo creo que uno en parte es sus mentores, ¿no? Yo creo que yo tuve grandes mentores y personas que descubrieron en mí cosas que uno a veces uno mismo no ve, ¿no? Yo creo que uno a veces tiene puntos ciegos, y a pesar de que vas progresando, vas aprendiendo y te vas distinguiendo en ciertas áreas, hay personas que te ven en otra dimensión. Yo creo que mi vida cambia. Yo hice medicina en México, internado en Panamá, regresé a hacer pediatría, y en esa generación de pediatras que en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, fui de los primeros 10 y la única mención de honor del examen de graduación. Mi vida cambió con las enfermedades infecciosas, ¿no? Yo decidí estudiar enfermedades infecciosas y tuve el accidente temporal de que en ese momento regresaba a México un mexicano muy prestigioso en enfermedades infecciosas y se convirtió en mi mentor. Y él fue el que me hizo enamorarme de la ciencia, porque yo vengo de una escuela tradicional mexicana o latinoamericana clásica, donde aprendes medicina para la atención médica, la prevención, la atención primaria, posteriormente la vida hospitalaria de un hospital de tercer nivel en México, pero con la infectología descubrí que había un mundo que se llamaba la investigación. Mi maestro venía de la Universidad de Stanford, de Boston University,
llega a México a crear un programa de enfermedades infecciosas pediátricas y otro accidente histórico también. Coincidí con un grupo de personas muy destacadas. Yo me creo que he beneficiado de coincidir con personas brillantes y eso te ayuda a que tú también creo que vayas más allá de tus propias capacidades, ¿no? Seguro, seguro. Qué interesante esto que nos cuenta, doctor. Es momento de hacer una pausa. Continuaremos ahora con el segmento de cine científico. Pronto regresamos. El podcast. Estamos de vuelta con Imagina TV, el podcast de la CENACYT. Doctor Ortega, acabamos de apreciar el segmento cine científico que tenemos en nuestro programa Imagina TV. Como bien pudimos apreciar, la ciencia está en todo, hasta en el cine, doctor. ¿Tiene alguna película científica que sea de su agrado que quisiera recomendarle a nuestra audiencia? A ver, yo verdaderamente no soy un gran fanático del cine, más que el cine épico japonés. Me gusta mucho Akira Kurosawa y él tiene esas películas de esa relación social, cultural del Japón, de la creación del Japón moderno, ¿no? Así que eso me apasiona mucho. Y de películas científicas, bueno, como muy pequeño, adolescente, 2001 Odisea del espacio, ¿no? Que te daba como una visión también de una predicción de lo que esperábamos que iba a pasar en el futuro, pero eso fue hace muchos años. Esa película no estoy seguro que esté disponible ya para verla ni siquiera en YouTube, pero es una película muy interesante. Claro que sí, doctor. Excelente recomendación que nos ha hecho. Seguimos ahora conversando con usted acerca de su trayectoria como científico en salud. Doctor Ortega, queremos compartir que usted ha tenido aproximadamente 35 años ejerciendo como médico e investigador clínico. Sí. También es autor de más de 100 artículos científicos, cuenta con 38 capítulos de libros de parasitología, pediatría y enfermedades infecciosas y además es coinventor de 3 patentes en parasitología. Durante la pandemia, lo pudimos apreciar en la televisión, pues usted fue miembro del comité asesor de la COVID-19. Sí. Cuéntenos un poco sobre su camino como investigador en salud. Casi un accidente, como yo mencionaba, ¿no? Yo iba a hacer infectología pediátrica. Coincido con mi maestro, mi mentor en México. Él me inspira para hacer investigación. Yo nunca lo había hecho. Me enamoro de la investigación. Yo creo que la investigación es como un estilo de vida, es como una cultura. Parasitología fue el campo que escogí en ese momento con él y comienzo a hacer mis primeros experimentos en el Hospital Infantil de México. En ese momento ya había cambiado de 3 años en el Instituto Nacional de Pediatría al Hospital Infantil de México. Y coincido con un grupo de personas brillantes, mexicanos, la mayoría de ellos, pero también de Colombia y de Panamá, y comenzamos a investigar en diferentes campos. Cada uno escogió un organismo diferente: inmunología, entamoeba histolítica, que es el parásito que causa la mebiasis, y comenzamos a estudiar formalmente. Fuimos a la universidad, la UNAM, me da una beca en ese momento para hacer una maestría en investigación clínica. Tomo cursos en el Politécnico de la Ciudad de México también, epidemiología, estadística, y comienzo a formarme como investigador tanto en el aula como en el laboratorio, y comienzo a progresar. Experimentos muy difíciles, muchos fallan, así que me toca rehacer algunos de esos proyectos. Y ya avanzado en las enfermedades infecciosas pediátricas, mi mentor se regresa a Boston, va a Harvard University, y en ese momento me hacen una oferta para quedarme en México en una institución, y yo estaba indeciso de qué hacer en ese momento. Y él me contacta desde Boston y me dice que antes de tomar una decisión de si me regreso a Panamá o me quedo en la Ciudad de México, que yo debería considerar hacer una pasantía en Boston. Viniendo de la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez, yo no hablaba inglés. El inglés que yo conocía era lo suficientemente bueno para leer artículos de investigación en inglés, y bueno, acompañado de un diccionario que me permitía traducir los artículos escritos en inglés, porque la ciencia se escribe en inglés. Y en ese momento yo tenía $500 en el bolsillo. Mi maestro me manda el pasaje
para irme a Boston durante un mes. Mi esposa, que es científica y que verdaderamente es mi compañera de toda la vida y mi asesora, tomamos la decisión de que ella se venía a Panamá, yo me iba a Boston, así que dividimos los $500, yo le dejé $250 a ella, me metí $250 en el bolsillo y me monté en un avión para Boston para hacer esa experiencia de un mes. Así que mi mentor me acompañó a esa entrevista en Tufts University, una de las mejores universidades del este de los Estados Unidos de Norteamérica, y me sirvió de traductor también, ¿no? Fui a un departamento de medicina tropical y ahí me pidieron que me quedara 3 meses. Así que yo decidí quedarme 3 meses en Boston con los $250 que tenía. Pero eso resultó en que tenía una habilidad para hacer experimentos y analizarlos que me ofrecieron quedarme. Y el mes originalmente se convirtió en 11 años. Así que me quedé 6 años en Boston. A los 2 años de estar en Boston, con el inglés machacado que tenía, me dieron el premio al investigador joven del año de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Massachusetts, entre todas las universidades del estado de Massachusetts. Así que eso me propulsó y me estimuló a seguir haciendo investigación. Me enamoré de la investigación apasionadamente y tuve 6 años en Boston. Posterior a lo cual tuve la fortuna de publicar un artículo bastante prestigioso en una de las revistas más cotizadas en el área científica, y eso me permitió ir después a la Universidad de Stanford. Y ahí conocí a mi segundo mentor, que me inspiró muchísimo, el doctor John Boothroyd, un experto en biología molecular de parásitos, que además es un ser humano y un profesional extraordinario. Y ahí estuve 5 años en Stanford. Y finalmente pude regresar a Panamá. Pero me formé, yo diría que cuando yo interpreto mi carrera, estudiante de medicina, pediatra, infectólogo, investigación básica, me tocó venir a Panamá y tropicalizarme, ¿no? Y eso ha marcado mi carrera como investigador. Posteriormente comencé a trabajar en investigación clínica para el desarrollo de vacunas aproximadamente en 1999, así que tengo en vacunas trabajando bastantes años, y eso marcó un poco mi carrera de investigador. Ahora soy gestor de la ciencia, ya no hago investigación, pero creo que es una parte de mi vida que creo que es más productiva, porque usted mencionó, tengo artículos, libros, patentes, y eso engorda el currículum de una persona y de alguna manera te hace sentir que has hecho algo importante, pero más importante que lo que estoy haciendo ahora no, porque ahora gestiono ciencia, ahora ayudo a formar capital humano, ahora identificamos áreas de desarrollo en el país, y eso lo considero más valioso en este momento. Qué interesante, doctor Ortega, esta historia que nos ha compartido. Usted se ha podido diversificar y ver la ciencia desde diferentes puntos de vista. Doctor, ¿qué tan común es esto de hacer investigación clínica siendo médico en nuestros países de América Latina? No es común en América Latina. En Estados Unidos existe el médico que hace investigación. De hecho, hay una definición en Estados Unidos específico y hay fondos para que los médicos hagan investigación. Nosotros en Panamá hace poco creamos un programa de médicos científicos, es un doctorado con la Universidad Nacional de Panamá, y en Panamá hay algunos médicos científicos muy destacados en diferentes áreas de la investigación, pero no es tan común en América Latina que los médicos hagamos una carrera de investigación. Lógicamente, durante tu formación, experimentas, publicas algunos artículos, pero no haces una carrera de investigación. No tenemos una carrera de investigación como tal en nuestro país. Entonces, el médico tiene que, de alguna manera, trabajar en el hospital, hacer investigación. A veces lo combinas con la práctica privada y de esa manera es muy difícil dedicarte totalmente a la investigación. Totalmente, doctor. Justo en ocasiones anteriores usted ha mencionado que es una hazaña ser investigador en Panamá. ¿Por qué? Era mucho más difícil en el pasado, ¿eh? Yo regresé en 1998 a Panamá. Ya había alguna actividad de investigación clínica.
el doctor Xavier Sáez Lorenz, mi amigo de la infancia, había creado un programa de investigación en el Hospital del Niño, donde ha formado un grupo muy destacado de investigadores clínicos, pero el Estado no está creado para facilitar la investigación y tiene barreras, no hay un estímulo a la investigación. Eso ha cambiado en los últimos años. Ahora hay estímulos, hay un sistema nacional de investigación, hay financiamiento para la investigación, se ha creado infraestructura, hay becas y eso ha facilitado que haya más investigadores en el país. Pero es extremadamente difícil, no son muchos los que lo hacen y creo que nuestra función en la Secretaría Nacional es estimular que eso no ocurra y que podamos generar más investigadores. Muy bien. Es momento de hacer una pausa, doctor. Ya regresamos con Imagina TV, el podcast. Pronto regresamos. El podcast. Estamos de vuelta en Imagina TV, el podcast de la CENACYT. Doctor Ortega, este año la CENACYT cumple 33 años funcionando a favor de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país. ¿Cómo usted considera que ha sido esta evolución de nuestra institución en estas últimas 3 décadas? Yo creo que se ha transformado no solo la ciencia, sino el país. Cuando uno evalúa la historia, breve historia de la ciencia en el país, yo siempre lo repito, ¿no? Cuando yo llegué en el 1998 a este país, yo tenía 3 opciones básicamente. Uno era el Instituto Smithsonian y yo no era ecólogo tropical. La otra era el IDIAP y no era ingeniero agrónomo. Así que vine al Gorgas, una institución muy prestigiosa con una larga historia de éxitos relacionadas con la erradicación de la fiebre amarilla y la malaria en nuestro país. Y en ese entonces había pocas áreas donde uno podía desarrollarse. Del 1998 para acá, nosotros tenemos ahorita un grupo de centros de investigación muy destacados en múltiples áreas, ¿no? El Gorgas creo que ha crecido, se ha consolidado, sigue teniendo esa gran productividad científica. El Smithsonian sigue, pero la Universidad de Panamá tiene grupos y centros de investigación, la Escuela de Medicina igual en la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá ha hecho lo mismo, pero ahora tenemos una serie de asociaciones de interés público que trabajan en biotecnología, ciencias sociales, educación, metrología, reducción de la brecha digital, tecnología de información y comunicación, vacunas monoclonales y biofármacos. Tienes toda una serie de oportunidades, pero además existe el CIHAC en el Ministerio de Cultura, el CREAS en el Ministerio de Salud, el CEMCIT en la UTP. O sea, hay una serie de grupos y centros de investigación que han explotado con un modelo de gestión muy interesante, porque aunque son financiados por el Estado, tienen mayor agilidad, mayor flexibilidad, pueden manejar fondos privados, tienen a la Contraloría dándole una supervisión de que los fondos se utilicen adecuadamente, una junta directiva, una asamblea general y directores escogidos por concursos internacionales y basados en el mérito. El país ha evolucionado, hay una política nacional, hay un plan estratégico, tiene usted una estrategia nacional de equidad de género en ciencia y tecnología, tiene un programa de becas, un programa de movilidad, se financia infraestructura, laboratorios de investigación, hay programas de aprendizaje de la ciencia desde la escuela primaria, un programa de innovación empresarial y recientemente se ha creado una dirección de tecnologías críticas y emergentes. Entonces, el país ha cambiado. Todavía no estamos invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación, lo que es la meta de los países de la OCDE, ni nos comparamos a otros países líderes en la región en cuanto a inversión, pero creo que la inversión que hemos tenido la hemos hecho estratégicamente, ha tenido un efecto. Tenemos algunos altibajos, están relacionados con la situación global, social. Panamá no se escapa de esas dificultades y esos ajustes, cuando uno los analiza integralmente,
creo que es positivo y es hacia el crecimiento. Así que nuestra expectativa es que aunque el próximo año es un año difícil, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo importante para el país. Casualmente, doctor, siguiendo esta misma línea, el pasado mes de septiembre se inauguró una nueva AIP. Se trata del Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos, CRIP-AIP. ¿Qué significa, qué simboliza esta propuesta de investigación en salud para Panamá y para la región? Yo creo que es un avance muy grande el CRIP, porque de hecho se conceptualiza un poco antes de la pandemia, pero se consolida su creación durante la pandemia y en un término de 3 años, cuando verdaderamente nosotros logramos la aprobación de la asociación y logramos obtener los fondos, lo hemos inaugurado hace unas cuantas semanas. Es un centro que es estado del arte desde el punto de vista de infraestructura y equipamiento. Tiene recursos humanos panameños. Tenemos 2 investigadoras panameñas y un investigador panameño. No hay nada como esto en Centroamérica y el Caribe, y estamos colaborando con Corea, Estados Unidos y Brasil, con centros líderes en este campo, y ahí lo que estamos planeando hacer es investigar monoclonales, biofármacos que son importantes para enfermedades crónicas e inflamatorias. Vamos a producir antivenenos en colaboración con la Universidad de Panamá, la doctora Hildaura, que es líder en este campo en nuestro país, y el futuro y la segunda fase que esperamos tener es una planta de producción de vacunas. Qué interesante. Y todo esto en Panamá, doctor Ortega. Es bello, la verdad que la inauguración, cuando abrimos las puertas y las personas pudieron entrar y ver la infraestructura, la impresión es que estábamos en un lugar único, y creo que esto es una muestra de lo que nosotros podemos hacer en Panamá, y tenemos que creérnosla, ¿no? De que podemos tener un centro de ese tipo en el país. Claro que sí. Recapitulando un poco de lo que nos dijo anteriormente, en estas 3 décadas la CENACYT ha otorgado más de 4.000 becas al mérito en carreras prioritarias para el país, ha incentivado en los jóvenes las carreras científicas, ha capacitado a docentes en temas de didácticas de las ciencias, ha incentivado la investigación científica y la innovación en las empresas, ha fortalecido, como usted ha mencionado, el sistema de centros de investigación e innovación con nuevas asociaciones de interés público, tal cual como la de CRIP, y más recientemente hemos incursionado en el impulso de tecnologías críticas y emergentes. Todo esto con el propósito de convertir la ciencia y la tecnología en herramientas para el desarrollo sostenible de Panamá. Dicho esto, doctor, ¿cuáles son esas tecnologías críticas y emergentes en las cuales Panamá está incursionando? Panamá ha hecho un gran trabajo en ciertas áreas que distinguen al país y a su crecimiento económico, pero nosotros en el momento actual que el mundo sufre una revolución tecnológica, creemos que es importante que nos enfoquemos en diversificar esa matriz económica e industrial del país, explorando áreas de mucho mayor valor desde el punto de vista del conocimiento, mayor valor agregado. Así que entre las tecnologías críticas, que son tecnologías indispensables para el crecimiento económico del país y su desarrollo, está inteligencia artificial, por ejemplo, está la ciberseguridad, están los temas relacionados con la biotecnología, semiconductores, que es algo que nosotros hemos explorado recientemente con una estrategia y un plan de acción que ha ido avanzando muy rápidamente. Todos los temas relacionados con la producción de energías verdes. Creemos que con el desarrollo de esas áreas, capital humano, porque todo comienza con capital humano, creo que las personas son las que transforman realmente el país, vamos a irnos preparando para diversificar esa matriz económica, pero también enfocarnos en el desarrollo social y económico, responder a la sociedad y al sector productivo del país. Muy bien. Doctor, Panamá está cumpliendo 122 años de vida republicana. ¿Cuál sería su mensaje? Que haciendo patria y haciendo ciencia, nosotros podemos ayudar a desarrollar este país, disminuir las inequidades que nos caracterizan en el momento actual
y que el conocimiento sea la herramienta que nos ayude a nosotros a tomar decisiones que cambien al país. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Ortega. Hemos llegado al final de Imagina TV, el podcast de la CENACYT. Muchas gracias, doctor Ortega, por compartirnos su testimonio en Imagina TV, el podcast de la CENACYT. Muchas gracias por compartirnos su experiencia como médico e investigador y también como líder de la CENACYT. Su mensaje nos lleva a entender que podemos vivir en un mundo más sostenible de la mano de la ciencia, la tecnología y la innovación.